Versículos 1 y 2. Vamos a leerlo en esta hora. Usted mantenga su atención. Y yo sé que el Señor va a hacer algo. Porque Dios siempre hace algo donde está su pueblo reunido. Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Repita esa última frase que dice: no hay refugio como el Dios nuestro. Dele la mano a su hermano y dígaselo a sí mismo: no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. Dios eterno, te damos gracias. Pedimos, Señor, permiso para predicar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que es santa, palabra que es eficaz, palabra que penetra el corazón del oyente, Señor, palabra que quebranta la piedra, que transforma los corazones, que nos ayuda a vivir de la manera que tú demandas. Yo te pido que esta palabra cabe en el corazón de los oyentes, aquellos que están escuchando en esta casa, como aquellos que están escuchando a través de las ondas cibernéticas. Y a ti yo, Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el tema es sencillo. El tema de esta tarde es bien sencillo. Es una gran realidad. Es algo que la iglesia entiende. Es algo que la iglesia comprende. Es algo que la iglesia lo tiene bien claro. Y es que Él es nuestro refugio. Jehová Dios de los ejércitos es nuestro refugio. La palabra refugio significa lugar donde encontramos protección, lugar donde tenemos paz, donde se nos renuevan las fuerzas, donde encontramos el alimento. Es un lugar donde nos sentimos en confianza y seguridad. Cuando hablamos de refugio, hablamos de un lugar específico. Hablamos de un lugar donde sabemos que podemos ir, que nos podemos refugiar, que podemos llegar a ese lugar en confianza. Y sabemos que las necesidades van a ser allí suplidas. Cuando hablamos de refugio, hablamos, gloria al Señor, oh Dios, de un lugar que cuando nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, pensamos en Él. Analizamos cuándo lleguemos a ese refugio. Cuándo vamos a llegar a ese lugar donde se nos va a dar la cobertura, donde se nos va a dar esa posición de seguridad, donde vamos a estar en un lugar tranquilamente, donde los problemas que actualmente pudiéramos estar pasando ya no los vamos a pasar. Por eso se llama un lugar de refugio. Como cuando una persona se encuentra extraviada en el desierto y mira hacia todos los puntos cardinales, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste, y lo único que ve es la arena, lo único que ve es un espacio de un color de acuerdo
a la topografía de esa área. Pero lo que no ve es refugio. Lo que no ve es lugar donde poder saciar su necesidad. Y la persona indaga y busca. Y la persona camina. Y no le importa cuánto tiene que caminar. Pero su mente está concentrada en que tiene que encontrar un refugio. Y cuando la persona sigue caminando y logra visualizar un lugar que es totalmente diferente en color y topografía al lugar que se encuentra, y puede ver árboles verdes o puede ver palmeras verdes, el corazón de esa persona comienza a recobrar fuerzas, comienza a recobrar ánimos, su mente comienza a cambiar. Ya los pensamientos negativos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de morir ya comienzan a abandonar su mente, y ahora comienzan a llegar otros pensamientos. Pensamiento de victoria, pensamiento de sosiego, pensamiento de querer vivir, pensamiento de ver el futuro, pensamiento de poder llegar un día más, pensamiento de que en los próximos momentos va a tener un lugar seguro donde esa persona va a poder recibir nueva fuerza. Gloria al Señor, oh Dios. En su mente le está viendo, ahí hay un refugio para yo refugiarme. Porque el refugio es sinónimo de lugar seguro, y es el lugar que se busca cuando hay o ha acontecido una situación terrible en la vida de la persona. Por ejemplo, para el año 2010, para el mes de enero, precisamente el día 12, martes del 2010, en la isla de Haití, sucedió algo que estremeció a toda la nación. Y fue que en las horas vinieron unos movimientos sísmicos que estremecieron sus bases, que estremecieron aquel territorio, y de acuerdo a la historia, un terremoto de aproximadamente 7.7 en la escala movió aquel terreno. Y cuando aquel sismo movió aquel terreno, dice la prensa que las casas comenzaron a colapsar. Dicen que los edificios comenzaron a destruirse. Y comenzó a haber pánico en aquel lugar. De acuerdo a las noticias, pasaron varios días antes de poder descubrir realmente cuántas personas habían sido afectadas en aquel terremoto. Y de acuerdo a lo que está escrito, se dice que 316,000 personas murieron en ese sismo en Haití. Dice que más de 350,000 personas estaban heridas. Y dicen que sobre 1.5 millones de personas perdieron sus hogares. Que todavía en el día de hoy, ya para entrar en el 2014, todavía hay millares de residentes en Haití que no han podido rehacer sus vidas, que no han podido rehacer sus hogares. Muchos de ellos perdieron sus familiares completos, otros perdieron parte de sus familias, y así por el estilo.
Al día de hoy que ha quedado esa marca en el corazón de esa nación. Y esa gente están faltos de refugio. Están a la merced de gente que han corroborado, que han hecho diferentes actividades y maratones. ¿Para qué? Para darle refugio, para darle consuelo, para darle los alimentos que ellos necesitan, para darle los medicamentos que los enfermos necesitan, para darle el cuidado que los niños necesitan, para tratar de cambiar el ambiente terrible por el cual ellos están pasando, para cambiar, gloria al Señor, oh Dios, lo que está pasando por las mentes de aquellos niños que no entienden dónde están sus padres o dónde están sus madres, gloria al Señor. Y se le está dando refugio. El hombre está tratando de hacer lo mejor que puede. El hombre está tratando de suplir todas las necesidades que pueden hacer al alcance. Pero ¿sabes una cosa? Con toda la buena intención que han tratado, todavía no se han podido darle un refugio como ellos quisieran tener. Y hoy yo te quiero hablar que aun si pasara esta situación en la vida de nosotros, nosotros tenemos un verdadero refugio. Nosotros tenemos a alguien que vela por nosotros. Nosotros tenemos a alguien que verdaderamente se preocupa por el bienestar de nosotros. Nosotros le servimos a un Dios que se preocupa de todo lo que le sucede. Nosotros le servimos a un Dios que es un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios que está al tanto de todo lo que su pueblo necesita. Y Él es el refugio de la iglesia, y Él es el refugio del pueblo de Dios, y Él es el refugio de aquel que le busca en espíritu y en verdad. Gloria al Señor, oh Dios. Él es nuestro refugio. Él es ese lugar donde usted puede sentirse en confianza. Él es ese lugar donde usted puede hablar con sinceridad. Él es donde usted puede ir. Y aun cuando usted no puede hablarle a su mejor amigo ciertas palabras, Él es el lugar donde usted puede derramar su corazón. Él es el lugar donde usted puede poner todas sus quejas. Él es el lugar donde usted puede poner todos sus temores. Él es el lugar donde usted a confianza puede quejarse. A veces nosotros nos quejamos de lo que está sucediendo con algún amigo, nos quejamos de lo que está sucediendo con algún hermano, nos quejamos de lo que está sucediendo con el gobierno, nos quejamos de lo que está sucediendo, gloria al Señor, oh Dios. Y a veces yo veo en la televisión tanta gente en los diferentes programas que se quejan y se quejan y se quejan, pero se le olvida que en el único que nosotros podemos quejarnos y algo va a suceder es cuando vamos a la presencia de Dios, y allí nosotros nos refugiamos y nos quejamos ante su presencia. Él es el único que puede hacer la diferencia. Él es el único que puede hacer lo imposible posible. Él es el único que puede cambiar lo que hoy parece afectar su vida y hacer que eso mismo sea algo positivo para su vida. La palabra registra en los versículos que leímos, dice que en el tiempo cuando estaba pasando el pueblo de Israel un periodo bien difícil, estaban pasando de los jueces al tiempo de los reyes, y la palabra registra que en Silo había un sacerdote llamado Elí. Y aquel sacerdote estaba encargado de velar por el pueblo de Israel, de darle la instrucción, de ayudarlos a conocer a Dios, de darle la palabra que Dios le hablaba al sacerdote. Y él tenía 2 hijos. Gloria al Señor, oh Dios. Y aquellos 2 hijos administraban en aquel lugar.
Pero dice la palabra del Señor que aquellos dos hijos de Elí eran unos hombres que, aunque estaban ejerciendo el cuerpo sacerdotal, eran personas que no debían estar haciéndolo. Aquellas personas, gloria al Señor, oh Dios, eran personas que solamente tenían sus pensamientos en sus propias necesidades. Aunque habían crecido en aquella casa de Dios, aunque habían crecido con un padre sacerdotal, pero ellos no tenían temor de Dios. Y la palabra dice que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba. Se llevaban sacrificios todos los años. Dice la historia bíblica en el libro de Primera de Samuel que todos los años subían a presentar sacrificios a Jehová Dios al templo donde estaba Elí. Y allí, gloria al Señor, oh Dios, estaban sus hijos administrando. Había un hombre que se llamaba Elcana, y este hombre tenía dos mujeres. Y dice la palabra que el nombre de una era Penina y el nombre de la otra era Ana. Dice la palabra que Penina tenía hijos, y como tenía hijos, ella disfrutaba de la seguridad de su esposo y de sus hijos. Ella disfrutaba de la compañía de sus hijos y salía con su esposo y con sus hijos a todas partes. Pero dice la palabra que la otra, llamada Ana, dice que aquella no tenía hijos. Dice que Elcana amaba a Ana, la amaba mucho, pero Ana no podía tener hijos. Y dice la Biblia que Penina se pasaba atormentándola. Aquella mujer vivía en un constante acoso. Aquella mujer vivía en un constante pleito. Aquella mujer vivía en una constante opresión. Porque Penina le hacía la guerra. Porque Penina le estaba todo el tiempo que se veían burlándola. Y ella, Ana, no podía tener un hijo, que es lo más básico en el ser humano. Tener hijos. Dice la palabra que esta mujer era sufrida de corazón. Que esta mujer anhelaba tanto tener un hijo, que ella lloraba, ella suplicaba a Dios tener un hijo. Y todos los años subían al templo a sacrificar. El único lugar de refugio que esta mujer encontraba era llegar al templo. Y cuando llegaban al templo, ella se iba aparte. Ella comenzaba a llorar. Ella comenzaba a derramarse delante de Dios del cielo. Pero pasaban los años y no podía tener hijos. Y volvía y regresaba a su ciudad. Y comenzaba nuevamente el acoso. Aquella mujer podríamos decir que estaba hastiada ya de la vida. Aquella mujer podríamos decir que ya estaba hastiada de tanto y tanto problema. No sabemos cuál fuese la resolución que ella tuviera en este día cuando la Biblia comienza a registrar lo que pasó en su vida. Pero sí podemos entender, porque somos seres humanos, que cuando alguien nos está acosando tanto tiempo, esas marcas y esas heridas permanecen en nuestros corazones. Podríamos decir, y yo puedo decir por experiencia propia, que cuando alguien está encima de uno acosando y acosando, crea en nosotros una rebeldía, crea en nosotros un odio, crea en nosotros un sentimiento negativo hacia esa persona.
Podríamos decir que tanto acoso podría provocar una riña, podría provocar en el corazón de Ana que Ana se rebelara en contra de su marido y de su familia. Pero dice la Biblia que Ana, gloria al Señor, subió nuevamente al templo. Y aunque en aquel lugar, como claramente especifica la palabra, los sacerdotes, los hijos de Elí que estaban administrando, no eran hombres conforme al corazón de Dios. Y aún el mismo Elí, que era el sacerdote de aquel entonces, tampoco su corazón estaba conforme a lo que Dios exigía. Pero con todo y eso, dice la palabra que Ana fue a aquel templo y en su dolor, en su llanto, en su queja, dice la palabra que derramó su corazón ante la presencia de Dios. Y dice que cuando Elí la vio, le dijo que pasara ya su borrachera. Elí pensaba que estaba ebria. Y ella le dijo: no, mi señor, es que soy afligida de corazón. Elí no entendía, porque Elí estaba ciego, hermano. No entendía que aquella mujer estaba necesitada de un refugio. No sabía que aquella mujer estaba necesitada de un verdadero refugio. Y lo único que él estaba mirando era lo que estaba viendo, gloria al Señor, con sus propios ojos. Lo único que estaba él haciendo era, gloria al Señor, oh Dios, mirando la actitud de aquella mujer, viendo que sus labios se movían, pero que palabras no salían por sus labios, gloria al Señor, oh Dios. Y él entendió que estaba ebria, porque él no conocía el corazón de aquella mujer. Pero ¿sabe qué? Había uno allí que conocía el corazón de aquella mujer. Allí estaba Dios. Allí estaba Jehová de los ejércitos. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios. Allí se encontraba el Dios que da refugio a todo el necesitado. Allí se encontraba el Dios que conoce los corazones. El Dios que habla a Jeremías, que dice que conoce y pesa los corazones. Gloria al Señor, oh Dios. Aquel Dios estaba mirando a Ana. Ella estaba viendo toda la injusticia que estaba pasando a aquella mujer. Dios estaba viendo todas las lágrimas que aquella mujer llamada Ana estaba derramando. Él estaba viendo todos los dolores que estaban en el corazón de aquella mujer llamada Ana. Y Dios en su tiempo estaba para darle refugio a Ana. Gloria al Señor, oh Dios. Ella no sabía cuándo. Ella no sabía en qué momento. Pero dice la palabra que en el día que ella se derramó allí, dice que Dios contestó su petición. Dice que Dios le dio un hijo. Y me llama la atención la actitud de Ana. Porque Ana, gloria al Señor, que traducido a nuestro idioma es decir, la llena de gracias. Es la traducción que tiene el diccionario para este nombre. Y el nombre de Penina, traducido al español, es una con rico cabello o coral. O sea que Penina, basado en la traducción, podríamos decir que tenía un cabello hermoso. Y Ana, podríamos decir que tendría que tener un aspecto hermoso. Dice que era llena de gracias. Que aquella mujer era llena de gracias. Y es posible que aquella mujer tuviera un aspecto físico muy hermoso, pero no podía tener hijos. Santo, aleluya. Pero mire qué tremendo, que me llama la atención que esta mujer siguió llegando a la casa de Dios. En aquella casa
como dice la Biblia, yo le dije anteriormente, los que estaban administrando allí no eran dignos de estar allí. El profeta Elí estaba ciego. O sea que ella recibió algo. Ella misma. Simplemente lo único que hizo allí fue derramar su corazón ante Dios. Ella no llegó allí como diríamos, tú tienes que tener fe. Pienso yo que la fe de ella no estaba en acción en ese momento. ¿Usted sabe por qué? Porque ella solamente estaba sembrada en su dolor. Y como ella estaba sembrada en su dolor, ella no estaba teniendo ninguna fe. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo ella? Ella estaba rogando. Ella estaba implorándole a Dios. Ella estaba diciendo, yo no soy posiblemente merecedora de esto. Pero le decía, pero Señor, encuentra en ti misericordia para mí. Posiblemente ella se puso un nivel y dijo, yo creo que yo no merezco nada de esto. A lo mejor algo sucedió en mi vida que yo no merezco tener un hijo. Pero yo creo que las lágrimas de Ana le decían, Señor, encuentra en ti misericordia. O sea que no podríamos decir entonces que Ana tenía tremenda fe. Porque ella no fue diciéndole allí, con fe voy a tener un hijo. Los sacerdotes, los hijos de Elí, esos bandidos, lo menos que hacían era preocuparse por las cosas de Dios. A ellos lo que les importaba era solamente sacarlo la mejor comida y comérsela. Y lo otro que le importaba era estar con las mujeres que velaban en el templo. Esa era la actitud que había en aquel templo. Esa era la actitud que había allí. Eso era lo que estaban viviendo. Elí. Capítulos más luego se va a encontrar que viene un varón de Dios y le dijo a Elí, el mismo varón de Dios le dijo, mira, Dios está disgustado contigo porque tú sabes lo que están haciendo tus hijos y tú no los estás corrigiendo. Elí sabía lo que estaba pasando. Él era el sacerdote. Él era el sacerdote de aquella casa. Él era el que tenía el mando de lo que se hacía allí. Mas sin embargo, él no corregía a sus hijos. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Con todo eso Dios estaba allí. Miren qué cosa más terrible. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Allí estaba Dios. Y Ana llegó con un tremendo dolor en su corazón. Ana llegó que necesitaba refugio. Gloria a Dios. Ana llegó que ella ya no podía estar en ningún lado. Ella llegó y dijo, no, ya yo no puedo más. Lo único que te pido es que me ayudes. Lo único que necesito es que encuentres en tu corazón ayudarme. Gloria a Dios. Ana tiró a un lado la religiosidad. Ana tiró a un lado todas las cosas que se supone que se hicieran en aquel lugar. ¿Usted sabe por qué? Porque Ana tenía una grave necesidad. Y ella había ido muchísimas veces a ese templo y todavía no había encontrado el refugio que necesitaba. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo lo encontró? Cuando ella dijo, no puedo más. Cuando ella dijo, ya yo no puedo más con esto. Ya yo no puedo seguir así. Le dijo, Señor, el anhelo de ella era tener un hijo. Y le dijo, mira, si me das un hijo, lo que yo voy a hacer es que te lo voy a traer y te lo voy a dar a ti. Ella, mira hasta donde llegaba el desespero de aquella mujer, que lo que más ella quería, ella estaba dispuesta a darlo para atrás. Si me lo da, yo te lo doy para atrás. Mira, permite simplemente parirlo, darle leche y tan pronto sea destetado te lo llevo. Ni para ella lo quería.
aunque ella amaba a ese hijo. Pero sabe que era tanto el desespero que ella iba a dar lo que fuese. Lo que fuese. Y a veces Dios tiene un refugio para nosotros, pero todavía nosotros no hemos sabido llegar a Él. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces venimos ante Dios con exigencias. A veces venimos ante Dios exigiéndole a Dios cómo yo quiero que tú me uses. Venimos ante Dios exigiéndole a Dios qué es lo que yo quiero que tú me des. Llegamos ante Dios exigiéndole de qué color, de qué manera, de qué forma yo quiero que tú me des lo que me vas a dar. Y no somos quienes de decir, Señor, lo que yo tengo lo pongo en tus manos y no me interesa cómo tú lo uses. Lo único que yo quiero es dártelo a ti y que tú lo uses como tú quieras. Que tú hagas conmigo como tú quieras. Ese es el refugio. Pero para llegar a ese refugio tenemos que primero pasar por algo sumamente trágico. Para llegar ahí, yo he visto, hermano, que muchos grandes predicadores, hombres de Dios, han podido llegar al lugar donde se encuentran. ¿Usted sabe de dónde? Del piso, de lo último, donde ya ellos no hay esperanza, cuando ya ellos tienen que rendirse. Dios tiene un refugio para nosotros, pero tenemos que cansarnos de tratar de salvarnos nosotros mismos. Usted sabe que cuando una persona se está ahogando, y esto es los salvavidas, cuando le dan las clases, para poder un salvavidas salvar a una persona, y cuando estoy hablando de un salvavidas estoy hablando de una persona que físicamente se lanza al agua y rescata a la persona del agua. No estoy hablando de las cositas esas que le tienen a las personas, sino hablándole de la persona, del lifeguard, que se supone que se tire al agua y salve a la persona. El salvavidas, mientras ve a la persona, que la persona está pataleteando y tratando con sus manos y tratando con su fuerza de salir del agua, el salvavidas no lo toca. Lo mira y lo observa, porque él sabe que si él pone sus manos sobre esa persona lo va a agarrar a él y se van a agarrar los dos. ¿Qué tiene que hacer el salvavidas? Tiene que esperar hasta que la persona casi esté muerta. Cuando ya la persona suelte su brazo y diga, ya no puedo más, entonces el salvavidas puede poner, se lanza al agua y entonces puede rescatar la persona. Le puede dar ese refugio. Y así nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos pataleteando y Dios nos dice, tengo que esperar hasta que te rindas. Santo, aleluya. Tengo que esperar hasta que tú des el último zapatazo, porque tengo un refugio para ti. Pero mientras tú trates de ir buscando tu propio refugio, Él no te lo puede dar. Él no te lo puede dar. La única manera de llegar a ese refugio es cuando verdaderamente nos rendimos ante Él. Cuando decimos, Señor, haz tú como tú quieras. Haz como tú quieras. Ya me cansé. Ya no tengo fuerzas. Ya con mis propias fuerzas no puedo seguir hacia adelante.
Y en esta tarde yo quiero que tú sepas esto, iglesia, que Él es nuestro refugio, que tú no tienes que seguir pataleteando, tú no tienes que seguir tratando de entender cómo, cuándo. Ríndete ante Él, ríndete, deja que Él sea tu refugio, deja que Él sea quien te cobije, deja que sea Él quien te guíe, deja que sea Él quien te aconseje, deja que sea Él quien te abrace, quien te dé la paz, la calma, el gozo, que te dé la alegría que tú tanto necesitas. No busques más el gozo, la alegría en tantas cosas que este mundo ofrece. Búscalas en Cristo, refúgiate en Él hay libertad, en Él hay paz, en Él hay gozo, en Él hay seguridad. Gloria al Señor, oh Dios. En Él hay seguridad. Él es nuestro refugio. Y en esta tarde yo te invito a que tú te deposites en Él. ¿Cuántos años a lo mejor llevas tratando de bregar con la situación? Y has tratado, y has tratado, y has tratado. Y hoy Dios te dice: deja de seguir peleando, entrégate a Él. Entrégate a Él verdaderamente. No que hagas una oración muy elocuente con muchas palabras, sino haz como Ana, que ni siquiera palabras, sonido de palabras salían por sus labios, pero su corazón se estaba derramando ante Dios. Él es tu refugio. Por la situación más terrible que tú estés pasando, Él es tu refugio. En Él hay seguridad. El salmista decía: mire hacia los montes. Y dice: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Así que en esta tarde yo te invito a que tú te deposites y te refugies en la cobertura de Dios. Deja que sea Jehová Dios tu ayudador y tu libertador. Vamos a estar puestos en pie.